los cielos, tu gloria, Señor, tiembla en la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad con tu poder y autoridad, y tu palabra nueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor, glorioso Salvador? Eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Nos amaste sin condición, nos regalaste gracia y perdón, y hoy cantamos, grande eres Dios, proclamamos de tu amor. ¿Quién como tú, Señor, glorioso Salvador? Eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre, para siempre. Mi Dios, tu nombre exaltaré. Santo eres, digno, digno. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Cristo Jesús, el vencedor, para siempre reinará. ¿Quién como tú, Señor, glorioso Salvador? ¿Quién como tú, Señor, glorioso Salvador? Eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y recordando que estamos estudiando un tema general que se llama Jesús el Rey venidero. Ya hemos tenido
otros mensajes, subtemas como los que vamos a tener hoy. El subtema de hoy es los principios del Rey. Los principios del Rey. Dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está hablando de la perfección o el nivel que alcanzó o que tenía el Señor Jesús, el Rey venidero, sino que está hablando de una madurez espiritual que deben tener los hijos del Rey, porque nosotros, los que hemos ido al Rey para buscar la salvación, el perdón, y vive en nuestra vida, debemos vivir bajo los principios del Rey. Y por eso Él dice que nosotros debemos ser perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino debemos vivir como tales y debemos conocer cuáles son los principios que deben regular a un hijo del Rey. No es poca cosa lo que estoy diciendo. Somos los hijos del Rey, no somos hijos comunes. ¿Y cuáles son estos principios? Vamos a comenzar allí. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando recién comencé los caminos del Señor y yo miraba estos pasajes y pensaba al Señor Jesús, qué potente voz tendría para poder transmitir un mensaje a las multitudes. ¿Cómo sería eso que no tenían las posibilidades que tenemos nosotros de hablar con voz amplificada? Pero estaba tan equivocado como muchos de los creyentes por ahí pensamos que este mensaje que el Señor transmitía podía ser dado en público. Este mensaje no es para el público en general, no es para las multitudes. Si nosotros vemos la actitud del Señor cuando va a transmitir este mensaje, que son las bienaventuranzas, no las transmite a las multitudes. ¿Por qué? Porque son principios que ellos no pueden llevar adelante, pero sí los hijos del reino. Por eso dice que el Señor, cuando vio a las multitudes y pensó en ellas, dijo: tengo que preparar a mis hijos, los hijos del Rey, porque ellos serán los que llevarán este mensaje, y la forma de llevar este mensaje es vivir el mensaje. No es solo transmitirlo, hay que vivirlo, y nosotros debemos movernos entre las multitudes, llevando el mensaje y viviendo bajo los principios del Rey. Por eso leamos otra vez, dice: viendo la multitud, dice, subió al monte, y sentándose, ¿qué ocurrió? Vinieron a él sus discípulos. ¿Y a quién les enseñó? A sus discípulos. Vayamos ahí sin perder este pasaje, solamente como una apreciación más. Dice Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, ¿hacia quién les transmitía este mensaje, las bienaventuranzas? Hacia sus discípulos, porque él esperaba que sus discípulos fueran los que vivieran estos principios, y tenemos el Espíritu Santo y la capacidad de vivir estos principios, y si no los vivimos es porque no queremos. Dice entonces el versículo 20: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Y ahora volvamos a Mateo capítulo 5. ¿Cuáles serán esos principios? Dice Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿A qué se refiere el Señor Jesús? ¿A aquellos que no tienen plata? ¿A aquellos que no tienen posibilidades? No, se está refiriendo a los pobres en espíritu. Por eso dice no los pobres de billetera ni los pobres de bolsillo. Está hablando de los pobres en espíritu, aquellos que se sienten impotentes y que van a acudir al Señor en su impotencia y en su debilidad. Como decía Pablo, entonces cuando yo soy débil ahí me siento fuerte porque voy al Señor y sin Él no hago nada ni soy nada. Por eso cuando miramos allí en Mateo capítulo 8, en el versículo, Mateo 8, versículo 25, allí 8, 25 dice, podemos leer el versículo 23 para llegar mejor. Dice 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Otra vez está con los discípulos. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es el rey, el dueño. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos pobres en espíritu y vamos al Señor? ¿Cuántas veces nos levantamos a la mañana y vamos al Señor a decir, Señor, te necesito hoy, porque hoy estoy impotente y vamos a trabajar o vamos a hacer algo? Señor, mira lo que me está pasando, tengo que hacer esta tarea, la hago todos los días, para mí es nada, yo estoy acostumbrado a hacerla, pero te necesito, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué está hablando? ¿De la gente que llora por cualquier cosa, porque es sensible? No, está hablando de la gente, está hablando de los discípulos que tienen que llorar cuando ven el efecto que está haciendo el pecado en el mundo. Y nosotros como discípulos tenemos que tener esta compasión del Señor Jesús. Y nos debe doler cuando las personas no conocen al Señor y están sufriendo las consecuencias terribles y desastrosas y espantosas en la vida de los hogares, en los matrimonios, en los vecinos, los parientes, porque no conocen al Señor. ¿Cuántas veces lloramos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordamos al Señor Jesús. Allí en Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41, dice así. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor Jesús se compadeció y Él que es un ser que llora, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque la vio despintada, porque la vio sucia las calles. ¿Por qué lloró? Dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y sabe lo que le iba a acontecer. Vendrían los días, en el año 70, cuando sería destruida totalmente, incendiada, y vería a sus hijos allí quemados, alanceados, muertos, lanzados entre las paredes, como agarraban a los niños entre los pies y los lanzaban contra las paredes y los tiraban. Todo eso hace el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo no hemos de llorar por la causa y el efecto que está haciendo el pecado en el mundo cuando nosotros somos los hijos del Rey? Él vive principios y nos permite a nosotros vivirlo, porque Él nos da el poder para hacerlo. Por eso debemos aprender. Allí el Señor Jesús lloraba por aquellos que sufren por causa del pecado. Dice que la muerte, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Cuando llegó a Betania, allí encontró esas dos mujeres llorando, y esas dos mujeres representaban al efecto, a lo que hace el pecado en el mundo. Marta y María llorando por su hermano Lázaro que había muerto. ¿Cómo no hemos de llorar por lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo no hemos de llorar por lo que está haciendo y qué estamos haciendo nosotros?
los hijos del rey. Dice el versículo, Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Los que son tranquilos, los que son apaciguados. No serán aquellos que son los que se sujetan al Señor y mansos y humildes de corazón se ponen sobre sí el yugo del Señor. Por eso el Señor allí en Mateo capítulo 11, versículo 29, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice, vení que te voy a poner el yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Hemos de sujetarnos al Señor, ser mansos y humildes de corazón, porque somos hijos del Rey. Y dice allí en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que se paran en las plazas para que se haga justicia por aquellos que asesinan, matan. No, está hablando de aquellos que desean ser justos y vivir una vida justa y piadosa como su Señor. Eso es lo que está queriendo decir el pasaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre de ser justo cada día vivir como un hijo del Rey? Dice, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que son compasivos con los demás, aquellos que tratan de ir con la misma compasión que Cristo tuvo con nosotros cuando merecíamos un castigo tremendo y sin embargo en vez de castigo fue a la cruz, murió por nosotros. A veces somos demasiado rígidos con aquellos que están en pecado, con aquellos que caen y que están creciendo en la fe. Entonces no hay que ser tan duro, hay que ser compasivos. Y el Señor era compasivo. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se darán cuenta que la vida que propone el Rey es por sobre todas las cosas una vida que debe ser demostrada en cuanto a la conducta. Sed santos porque yo soy santo, y esta es la vara que Él trazó, y los hijos del Rey debemos de vivir de esa misma manera. Bienaventurados los de limpio corazón. Allí decía David en el Salmo 51, versículo 10, deberíamos de leer este salmo todos los días antes de salir a la calle. Salmo 51, versículo 10. Dice así, Salmo 51, 10. David le decía al Señor, como si pensáramos que hoy se levanta David y tiene que salir a enfrentar la vida, y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros debemos vivir de esta manera. Y esto se debe notar en tu casa, lo deben notar los hijos, lo deben notar los padres, lo deben notar los parientes, que nosotros vivimos vidas limpias. Dice allí en el versículo 9, Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que generan paz donde van. No sé si te ha pasado que por ahí vas a la casa de un pariente y por lo general suelen pelearse, suelen haber discordias, y tú generas paz. Cuando tú estás hay paz. Ese día no hubo pelea, no hubo rozamientos fuertes. Es que el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, lleva la paz donde va. Por eso el Señor, cuando envió a los discípulos de 2 en 2, dice, cuando ustedes no sean recibidos y no entren allí, dice, la paz se va a ir con ustedes. Por eso donde estamos nosotros hay paz. Y qué triste es ver cuando leía en el diario allí amigos peleándose, y hiriéndose con armas cortantes. Qué triste es eso. A veces nosotros como hermanos, en vez de buscar la paz entre nosotros, estamos por ahí
hablando cosas que no corresponden o haciendo cosas que no corresponden para buscar la discordia. No, el Hijo de Dios, el Hijo del Rey debe buscar la paz y debe vivir en paz, y así debe vivir el pueblo en armonía. Qué hermoso es vivir los hermanos juntos en armonía. Y allí dice entonces el versículo 9 que debemos buscar la paz. Segunda Corintios capítulo 5, Segunda Corintios capítulo 5. Vamos a buscar el versículo 18. Segunda Corintios 5, 18 dice: ¿lo tenemos? Segunda Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio nos dio el Señor? Dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios usa tu boca, tus manos, tus pies, para decirle al mundo que se quiere reconciliar con Él. Los pacificadores. Cada hijo del rey debe ser un pacificador. Ahora, dice el versículo 13 de Mateo capítulo 5. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Encontramos aquí la sal. Dice Dios que los hijos del rey son como la sal, porque le dan sabor a la vida. Aquellos que están desesperados, están en depresión, en tristeza, el hijo del rey le tiene que dar sabor a la vida. Y también dice que donde hay un hijo del rey se detiene la corrupción. Allí donde él está, lo he vivido, lo he comprobado, que cuando uno está allí hay cosas que no se pueden decir porque está hay cosas que no se pueden hacer porque vamos a incomodarlo, pero es así. Entonces cuando uno está, debe ser sal, entonces debe detener la corrupción allí. Pero eso lo hace cuando uno vive una vida santa y no congenia con el mundo ni las cosas del mundo. Y dice que uno tiene que ser sal, o sea que debe provocar sed de Dios. Cuando uno se mueve entre el mundo que está con olor nauseabundo, uno tiene que detener la corrupción, tiene que tener un sabor en la vida y tiene que provocar que los demás tengan sed de Dios. Nosotros somos la sal, vosotros sois la sal de la tierra. Dice allí en el versículo 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí debemos pensar si la luz que yo soy está alumbrando en mi casa. Entonces ahí debemos tener cuidado, porque está hablando de la casa, está hablando de lo personal. Acá en la iglesia podemos ser buenas luces, pero en tu casa, ¿cómo alumbra tu vida? ¿Y se ve esa luz o está escondida debajo del ropero, debajo de algún mueble? Bueno, dice que en la casa uno tiene que alumbrar. Y si no alumbra, uno se va a dar cuenta. ¿Y qué pasa si no alumbra? La estoy escondiendo a la luz, no estoy viviendo bajo los principios del Rey. Sed santos porque yo soy santo. Vosotros sois la luz del mundo. Allí dice el versículo 22 de Mateo 5 siempre, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es duro el Señor, es duro. Nosotros no vamos a ir al infierno porque tenemos a Cristo en el corazón, pero debemos tener cuidado cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a la familia, cómo tratamos a la gente que normalmente le compramos o nos venden.
la gente que viaja con nosotros, la gente que comparte un trabajo, cómo nosotros lo tratamos. Dice que nosotros debemos tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque a veces vivimos asesinando gente en el corazón y eso no es ser un hijo del rey. Dice el versículo 28, Mateo 5, 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Cuántos adulterios de corazón, hermanos? Tremendo. El adulterio de corazón también se hace hacia el Señor. ¿Cuántas veces nosotros miramos y apreciamos cosas con más valor que las cosas del Señor? Debemos mirar la vida, cómo nosotros estamos evaluando y a veces decimos, no, pero esto, total, hoy tengo... Un día que no vaya a la reunión, ¿qué pasa? No pasa nada, tengo que hacer otras cosas. Y bueno, estamos adulterando en el corazón. El adulterio es terrible para el Señor, castigó muy duramente a su pueblo. Y a veces hacemos idolatría, pero somos hijos del Rey. Hemos de vivir como hijos del Rey. ¿Cómo vive un hijo del Rey? Con estos principios. Dice el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más... de esto de mal procede. ¿Cuántas veces pecamos, hermano? ¿Cuántas veces nos pasamos el día pecando? Decimos, sí, a las 7:30 estoy ahí. Y ya a las 7:30, 7:20, 7:30, pasó un día, 3 días. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos de decir, sí voy a ir, si sabes que no vas a ir? Sí voy a estar. Entonces el compromiso es fundamental. Si yo tengo que ir a trabajar, no puedo llegar tarde. Si yo tengo que hacer algo, tengo que hacerlo, porque soy un hijo del Rey y estoy representando. Y cuando alguien diga, ¿qué te dijo? No le hagas caso. ¿Cómo? ¿Es un hijo del Rey o es un hijo del enemigo? Dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, porque lo que es más de mal procede, o sea que es satánico. Debemos tener cuidado, somos hijos del Rey. Y nosotros, ¿dónde demostramos? ¿Acá que somos hijos del Rey? No, si sabemos que acá no tenemos que demostrar nada. Acá estamos en familia, tenés que demostrarlo en tu casa, en el ámbito donde te moves, porque es ahí donde más valor tiene tu representación. Dice Mateo capítulo 7, dice Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24. Y esto es para cerrar, para darle un cierre a esto, que hemos de vivir bajo los principios del Rey, pero no solo de palabras, sino también de hecho. Tenemos que tener cuidado cómo nos movilizamos de la puerta de madera hacia afuera. Más importante cómo somos de ahí, una vez que nos vamos hoy a casa, ahí vamos a empezar a vivir como hijos del Rey, con los principios que nos pone. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no el que oye y se olvida, sino el que oye y las hace. Si oí y no hace, no estaría en estas condiciones. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se desmoronó, cayó y fue grande la ruina, tan grande que se veía de todos lados. Bueno, eso no es un hijo del Rey. El hijo del Rey oye y hace. Así que hemos de vivir asentados en la roca de los siglos. Él es el Rey, Él tiene que ser el Rey de mi vida, y nada debe movilizarme más que ser un hijo del Rey. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y entonces Él dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos ser maduros, hermanos, debemos actuar con madurez espiritual, y que el Señor nos ayude a vivir bajo los principios del Rey, que Él los trazó para los de afuera, no para nosotros, porque nosotros tenemos la posibilidad primero de vivirlo, porque tenemos el Espíritu Santo,
pero también tenemos la responsabilidad de mostrarlos afuera. Los principios se toman y se aceptan o se rechazan. El que oye y hace. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En